El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan. Y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también, sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Homilía para el 9º miércoles del tiempo ordinario. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. La primera lectura, tomada del libro de Tobías, capítulo 3, versículos del 1 al 11 y 24 al 25, pone de manifiesto las súplicas de Sara y de Tobit, que son escuchadas por el Dios que es fiel, por el Dios de la vida, por el Dios del amor. Ambas oraciones, la de Tobit y la de la joven Sara, figuran entre las cosas más bellas de todo el libro. La oración de Tobit nace del dolor. Es una oración hecha entre lágrimas. Ante Dios también se puede llorar. Ante Dios también se puede ser auténticamente como una persona que se siente aniquilada, acabada, triste. En cierto modo, es la plegaria de una persona desanimada, que ve cerrado su futuro, que todo es penumbra, que todo es dolor, que todo es oscuridad, que todo es sufrimiento. La oración es estar ante Dios con nuestra propia verdad. Y esto es algo muy importante, queridos hermanos y hermanas, es estar con nuestra propia verdad, es estar yo íntegramente delante de Dios y dejarme ver por Él como solo Él me ve. Y descubrir su mirada y poderme ver yo también como solo Él me ve. A veces en medio de la alegría, a veces en medio del dolor, a veces sumergidos en el desánimo. Pero enseguida aparecen 2 notas que hemos de señalar en la oración de Tobit. Aunque su vida carece de salidas, continúa creyendo que Dios es justo, misericordioso y leal. A Dios no hay que reprocharle nada, sino creer, tener la certeza de que Él es fiel, de que Él es justo, de que Él es misericordioso. La segunda nota que caracteriza la oración de Tobit es que le pide a Dios lo único que le parece imposible. En su dolor sin salidas, pide la muerte, como hizo también el profeta Elías. Pero Dios es más grande
y va más allá de la petición del ser humano. Dios no le da a Tobit la muerte, sino la vida. Para Dios nunca hay una situación sin salida. Siempre hay una opción. Y afortunadamente no siempre nos da lo que pedimos. La oración de Sara, por su parte, desesperada e insultada, también sin futuro en la vida, se produce al mismo tiempo que la de Tobit. Tampoco Sara cae en la desesperación, sino que se pone ante el Señor, le suplica entre lágrimas y le pide ser liberada de su desgracia. Una desgracia que parece acompañarle como una maldición. Se ha casado 7 veces y todas ellas ha muerto su marido en la noche de bodas. Sara no pide la muerte. Tal vez era demasiado joven para hacerlo, sino la liberación. Liberación de esa desgracia que le había caído. Queridos hermanos y hermanas, no siempre acaban bien las cosas como quisiéramos, como nos gustaría, como anheláramos en esta vida. Esta última conoce también el silencio aparente de Dios. Sara se deja envolver por ese silencio. Pero aquí en el relato edificante todo acaba bien. Dios acoge la oración de Tobit y la oración de Sara y les envía a su ángel para socorrerlo. No hay aquí ningún guiso de superstición, de la famosa angelología que se está viviendo en la actualidad, todas esas cuestiones supersticiosas de la New Age, de que tu ángel te cuida, de que tu ángel... No, sino que el mensajero de Dios, ¿sí?, aquel al que le hemos sido confiados, se hace presente en la vida de Tobit y de Sara, y ellos se dejan realmente guiar, curar por él. Y es que a veces es tan necesario curar el corazón tan mezquino del ser humano para poder verdaderamente vislumbrar lo que Dios quiere de uno. Los saduceos, que tenían la mayoría de sus seguidores en las filas de la aristocracia sacerdotal, se distinguían de los fariseos desde el punto de vista religioso en 2 temas. En primer lugar, negaban todo valor a las tradiciones, a las que los fariseos, en cambio, estaban muy apegados, y afirmaban que solo era vinculante la ley escrita. Y en segundo lugar, negaban la resurrección de los muertos, citando a respecto a algunos textos bíblicos, como por ejemplo Génesis 3:19. Eres polvo y al polvo volverás. Pero se nos habla de la materia, no del ser de la persona. En este último punto echaban mano también de la ironía. Si una mujer se ha casado con 7 maridos, ¿de quién será la esposa en la resurrección? En primer lugar, ningún marido, se deja entrever en el texto, había consumado su matrimonio con Sara. Entonces, ninguno le pertenecía, ni a él ni a ella. Ni ella a él, ni él a ella. Y en segundo lugar, como bien dice el Evangelio, en el reino de Dios todos serán como ángeles. Los fariseos, sin embargo, afirmaban la resurrección, citando también ellos textos bíblicos muy conocidos, como por ejemplo Ezequiel 37:8 y Job 11:10. Arrastrado a la discusión, Jesús, como de costumbre,
No se deja encerrar en los términos en que se planteaba el debate. Los rompe, los hace estallar desde dentro. La resurrección está afirmada en la Escritura, y de ahí que los saduceos cometen un grave error al negarla. Pero no es cuestión de citar un texto u otro. Para Jesús hemos de captar la Escritura en su centro, allí donde atestigua que Dios es el Dios de los vivos, el Dios de la vida y no de la muerte. Ojo con esto. Dios es el Dios de la vida, no de la muerte. Éxodo 3:6. Esta es la razón que autoriza la fe en la resurrección. Dios es fiel y ama la vida, y no se puede pensar que haya creado al ser humano con sed de vida para abandonarlo después de la muerte. Es imposible. Hasta aquí la respuesta de Jesús va contra los saduceos, pero en parte va también contra los fariseos, porque algunos de ellos concebían la resurrección en unos términos supersticiosos, materiales, prestándose así a la ironía de los saduceos. La vida de los resucitados, declara Jesús, no tiene que ser pensada según los esquemas de este mundo presente. Se trata de una vida diferente. Ni ellos ni ellas se casarán. Una vez u otra, o tal vez muchas, nos encontramos todos en el límite extremo del dolor o en un punto en el que lo sentimos como tal. Como Tobit, como Sara. Sin embargo, qué diversidad de comportamientos, de intentos de solución, de reacciones podemos encontrar. Está la del que vive el sufrimiento como algo que atenaza el alma, como algo que se cierne hasta encerrarle bajo una capa que le sofoca. Entonces se debate, se siente perdido, se agita como un pez sacado del agua y echado sobre la arena. Exige respuestas, busca caminos de salida, tal vez en la distracción o en la búsqueda del culpable de la situación. Y si levanta la mirada al cielo es, en ocasiones, incluso para lanzarle a Dios una requisitoria, quizás para acusarle y pedirle una reparación. El comportamiento de Tobit y de Sara es diferente. Y precisamente por ser tan universal y estar tan cerca de cada uno de nosotros, la experiencia del dolor y la perspectiva de la muerte, es bueno para nosotros observarlos de más cerca, para aprender. Tobit y Sara oran. Primera indicación preciosa. Oran. Se abren al otro con mayúsculas, a su Dios, a ese Dios de quien saben que dependen como criaturas, de nada ni de nadie más, solo de Él. Se dirigen a Dios y no precisamente para contarle en primer lugar su dolor, sino para expresarle su adoración. Qué hermoso encontrar en un corazón lleno del dolor, lleno del sufrimiento, del desasosiego, de la impaciencia, de la enfermedad, un espíritu de adoración a su Creador, a su Dios. La admiración que sienten por su grandeza y justicia, su ilimitada confianza en Él.
para confesar su propio límite, su pecado. Saben que Dios tiene el corazón enormemente más grande, que es el Dios de la vida, que es el Dios del amor, que es el Dios del perdón, que es el Dios de la misericordia. Su oración no es individual, privada. Viven profundamente su drama, pero sienten que se insertan en el drama más general del pueblo y, por qué no decirlo hoy, en el drama de la humanidad. Esta apertura constituye una segunda y preciosa indicación para nosotros que nos encerramos con tanta frecuencia en el círculo de nuestros pequeños problemas. ¿Qué tan grande puede ser tu problema? ¿Qué tan grande puede ser tu dolor? ¿Qué tan grande puede ser tu sufrimiento que no haya sido solucionado, aliviado, restaurado por la pasión de Jesús? Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de encontrar el verdadero sentido al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad, y lanzarnos como verdaderos adoradores en espíritu y en verdad en los brazos de Dios nuestro Padre, que es fiel.